El sol de invierno caía fuerte sobre el pueblo del territorio de Arizona. El aire era tan seco y fino que picaba en la nariz al respirar. El viento arrastraba polvo levantando remolinos sobre la ancha calle principal de Winburn. Las fachadas de madera se inclinaban bajo la luz helada. Sus letreros desgastados y quejumbrosos colgaban a medio caer. La gente buscaba el resguardo de las marquesinas con la mirada baja, fingiendo ocupación. Entonces el golpeteo de cascos rompió el silencio. Desde el camino del sur llegaron dos jinetes dejando tras de sí una nube de tierra. Llevaban chamarras gastadas de tanto uso, endurecidas por el sudor y la mugre. Parecían hombres que habían pasado más noches con la botella que durmiendo. Entre ellos avanzaba una mujer, las muñecas atrapadas en grilletes de hierro. La cadena se sujetaba al cuerno de la silla de uno de los hombres. Cada paso la forzaba hacia adelante. Cuando se detenía un tirón, le abría de nuevo las heridas de las muñecas. Nadie en el pueblo conocía su nombre. Para los que la arrastraban valía dinero. Para los curiosos que miraban desde portales y ventanas, era solo un problema del que convenía apartarse. Sus mocasines estaban rotos, las suelas deshechas. El cabello negro le caía suelto, pegado al rostro por el sudor. Las esposas habían rajado su piel manchada de sangre reseca. Aún así mantenía el rostro erguido lo suficiente para mirar el camino negándose a tropezar. En la cantina algunos hombres escupieron y voltearon la cara. Una mujer con una canasta en brazos se detuvo un instante, la miró con asombro, y enseguida entró apresurada en la tienda. Todos vieron, pero nadie intervino. El silencio pesaba más que la cadena. Desde la sombra del establo, un hombre dio un paso hacia la luz. Reed Calloway, 40 años, hombros anchos y rostro curtido por los años de caballo y soledad. Una barba corta salpicada de canas le enmarcaba la mandíbula. Vestía un viejo abrigo de caballería con botones de latón gastados. El ala plana de su sombrero cubría unos ojos cansados pero agudos. Reed no había llegado buscando pleitos ni causas. Solo quería víveres, café, sal y clavos para la cerca de su rancho. Su hogar quedaba a 2 horas de allí, en tierras tranquilas, que había conservado tras enterrar a su esposa y a su hija pequeña 3 inviernos atrás. Desde entonces se acostumbró al silencio. El trabajo era constante, los animales no reclamaban y el dolor no respondía. Pero ver a aquella mujer encadenada rompió de golpe esa calma. Observó la carne abierta en sus muñecas, la rigidez en su andar y la manera en que nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Recordó lo que significaba quedarse quieto ante la crueldad por pura cobardía. Ya lo había hecho una vez vistiendo uniforme y obedeciendo órdenes. Esa mancha nunca lo había abandonado. El capataz de los jinetes sacudió la cadena para hacerla caer riéndose hacia los hombres de la cantina. La mejor mercancía del día, gritó. Su sonrisa mostraba dientes amarillos y su aliento a licor llegaba a distancia. En el este pagarán bien. La mandíbula de Reed se tensó. Dio un paso al frente, sus botas crujiendo en la tierra. Cuando habló su voz era firme y se escuchó en toda la calle. Ya basta. El capataz sonrió con más descaro. «Ah, sí. Pues cómprela, señor». Reed abrió la mano. Un puñado de monedas de plata brilló al sol. Era el dinero que había guardado para el invierno y las reparaciones. Ella ya no caminará más para ustedes. La sonrisa del hombre se desdibujó. Su compañero se movió en la silla, escupió en el polvo y murmuró algo sobre caridad. Pero las monedas pesaron más que sus burlas. El capataz se agachó, agarró el dinero sin pudor y lo contó rápido. «Ahora es tu problema». Escupió antes de lanzar la llave a los pies de Reed, tras dar un último tirón a la cadena. Reed la recogió, se agachó y abrió el candado con calma, cuidando no rozar la piel herida de la mujer. El chasquido metálico liberó las esposas. El hierro cayó en su mano y luego al suelo. La mujer no se movió de inmediato. Protegió sus muñecas enrojecidas, temblorosas. Respiraba entrecortado. La mirada se cruzó un instante con Reed y enseguida bajó de nuevo, atenta pero reservada. Reed no la apuró. Señaló con la cabeza la oficina del sheriff. «Ven conmigo». Ella vaciló la tensión, marcando sus hombros, pero su voz no era dura ni cruel. Paso a paso lo siguió hasta el otro lado de la calle.
Dentro olía a madera vieja, tinta y café amargo. El sheriff Amos Pike levantó la vista desde el escritorio, los lentes bajos en la nariz. Era un hombre justo, aunque cansado de ver más de lo que podía resolver. Reed dejó la llave sobre la mesa. «Regístrela como libre. Tutela solo para protegerla en el camino. Nada más». El sheriff primero examinó a la mujer, las marcas en las muñecas, la forma en que se mantenía pegada a la pared. Luego miró a Reed. «¿Sabes lo que significa? Estás poniendo tu nombre junto al de ella». «Lo sé», respondió Reed con firmeza. Pike abrió el libro de registro, mojó la pluma y comenzó a escribir. El rasgueo de la tinta fue el único sonido. Luego estampó el sello, entregándole una copia liberada. Reed la dobló y la guardó en su chaqueta. La mujer no había pronunciado palabra. No le hacía falta. Su silencio era más cortante que la pluma del sheriff o las sonrisas sobradas de los escribanos. Cuando salieron de nuevo a la luz, la calle ya había retomado su rutina. Hombres cargando barriles, mujeres llamando a sus chamacos, botas golpeando las tablas del suelo. Pero cada mirada que se cruzaba con la de Reed llevaba escondida la misma pregunta. ¿Por qué él se había atrevido cuando los demás no? Reed no respondió con la boca. No buscó sus ojos. Su mente ya estaba puesta en lo que vendría. 2 horas de camino, la comida que habría que compartir, ceder la cama y, sobre todo, la confianza que se gana con actos pequeños paso a paso. La cadena quedó tirada en el polvo brillando bajo el sol. Reed la condujo hasta su carreta que aguardaba al final de la calle. La misma con la que esa mañana había llegado por clavos y café. El asiento era viejo pero firme. Las tablas bien ajustadas, las ruedas engrasadas y la lona doblada en la parte trasera. Él subió primero dándole espacio para decidir. Por un instante ella permaneció tiesa. Sus ojos volaban hacia los jinetes, que ya se alejaban, luego hacia el sheriff en la puerta y después hacia la gente del pueblo, fingiendo que no veía nada. Reed mantuvo quietas las manos sobre las riendas, la mirada fija al frente sin presionar. Al final ella subió al carro. Se cubrió el pecho con los brazos, como esperando que el hierro le volviera a cerrar las muñecas. Él tomó una cobija doblada que estaba junto al asiento. Ella dudó, pero la agarró sin decir nada, envolviéndose los hombros. El aire traía polvo y un frío seco que cortaba la piel. Reed sabía que el trayecto sería duro si no tenía con qué abrigarse. Tomó la cantimplora abollada y la colocó a sus pies. «Agua si la necesitas», dijo parejo. Luego chasqueó las riendas y el caballo avanzó. El pueblo quedó atrás en un suspiro. El portazo de la cantina, el martillo del herrero, las voces apagadas. Todo se perdió en el silencio ancho de la llanura. Las ruedas golpeaban los baches, sacudiendo la carreta de vez en cuando. Pasaron largos minutos sin hablar. Reed seguía mirando al frente, los hombros firmes, la mandíbula moviéndose, como si masticara pensamientos que no quería soltar. Se preguntaba qué dirían en el pueblo esa noche cuando la historia corriera de casa en casa. Sabía que hablarían de que la había comprado, que ahora era suya. Le dolía pensarlo, pero lo aceptaba. Al final, las palabras se pueden desmentir. Las cadenas no. Ella lo miraba de reojo, estudiando la manera en que sostenía las riendas flojas pero firmes. El ala del sombrero le cubría el rostro. No entendía por qué él había intervenido cuando los demás no. Los hombres nunca hacen nada sin interés. El corazón le había bajado el ritmo desde que le quitaron las esposas, pero todavía escuchaba el ruido de la cadena en su mente. Pensaba, ¿y si este hombre no era diferente? ¿Y si todo era otra trampa? Sin embargo, él no la había tocado ni siquiera cuando la ley la declaró libre. Eso era lo que más la desconcertaba. 2 horas de viaje daban tiempo para pensar. Reed se preguntaba si ella aún tendría familia, si la habían capturado al huir, o si solo la habían vendido por recompensa. Sabía que la ley estaba de su lado, guardada en ese papel dentro del abrigo, pero las leyes podían doblarse, y tipos como Krell siempre lo intentarían. Antes de llegar al rancho, ya lo había decidido, esa cadena nunca volvería a rozarla, costara lo que costara. La carreta bajó la última colina y apareció su casa. Una cabaña de troncos toscos, el humo saliendo de la chimenea, un establo ladeado pero firme, el corral medio vacío, salvo por un par de becerros.
El sitio se veía pequeño frente a la inmensidad, pero sólido. Lo había sostenido en sus años de duelo cuando nada más lo hizo. Detuvo el carro, bajó y le dio espacio. Ella se quedó un momento en el asiento, aferrada a la cobija, mirando con desconfianza el horizonte abierto. Finalmente bajó también sus mocasines, hundiéndose en la tierra. Adentro, la cabaña olía a leña hierro de la estufa y a café viejo. Reed dejó los grilletes sobre un estante junto a la puerta. El metal sonó contra la madera y quedó inmóvil. No los escondió solo, los dejó ahí como prueba de que ya no tenían poder sobre ella. Ella los miró con la quijada apretada y luego apartó la vista caminando con cuidado por la cabaña mientras él le mostraba dónde estaba el pozo en el patio, la estufa, y cómo cerraba la tranca por dentro. Puedes dejarla asegurada, nadie viene hasta acá sin razón. Su voz no sonaba a orden, solo a explicación. Le señaló el catre junto a la puerta. Yo duermo ahí, la cama es para ti. Encendió la lámpara y puso frijoles a calentar, el aroma llenando el cuarto. Ella permaneció cerca de la pared, siguiendo cada movimiento de sus manos. Cuando él le sirvió un plato con frijoles y pan, lo dejó sobre la mesa y se retiró para que ella lo tomara por sí sola. Ella comió despacio con los dedos temblando, pero la comida bajó. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes y los coyotes aullaban en los cerros, Reed permanecía despierto en el catre. Escuchó cómo ella se movía, como un suspiro entrecortado cortaba la oscuridad, igual que quien despierta de un recuerdo que todavía sangra. No se acercó. Solo dijo bajito: «Me llamo Reed Callaway. No me debes nada, duerme tranquila». No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración calmándose otra vez. Reed miró el fuego tenue de la estufa, el papel doblado en su abrigo, y pensó en el pueblo en la cadena y en las preguntas que aún flotaban. Mañana habría trabajo: traer agua, cortar leña, reparar cercos. Se preguntó si ella se quedaría a ayudar o desaparecería con el amanecer. El sueño los envolvió a ambos en silencio. La luz de la mañana entró por la única ventana clara y fría, mostrando la cabaña entera por primera vez. Los troncos rústicos, la estufa de hierro, la mesa marcada por los años de uso. El catre junto a la puerta donde Reed había dormido. La mujer despertó despacio, los hombros tensos, como esperando sentir otra vez la cadena, pero la puerta seguía cerrada por dentro, y Reed ya andaba levantado, moviéndose en silencio por la habitación. Había acomodado leña junto a la estufa, el abrigo puesto todavía, botas bien amarradas, el rostro serio mientras encendía el fuego con astillas. Ella se sentó al borde de la cama, envuelta aún en la cobija, mirándolo fija. Reed notó su mirada y solo asintió una vez sin más gesto. Colocó una jarra de lata sobre la mesa, el vapor subía del café fuerte. «Sírvete». Su voz sonó igual de pareja que el día anterior. Ni distinta con un vecino ni con un desconocido. Él sabía que ella no confiaba todavía. En su lugar tampoco lo habría hecho. Quedaban preguntas flotando. ¿Por qué se había molestado en ayudarla? ¿Qué esperaba a cambio? La verdad era sencilla. Quería verla libre, nada más. Pero decirlo servía de poco, hasta que ella lo comprobara en su modo de vivir. Tras el desayuno, pan frijoles del día anterior y ese café amargo, salieron al patio. La escarcha cubría la tierra, crujía bajo las botas. Reed le mostró el terreno caminando sin acercarse demasiado, dándole espacio para decidir si lo seguía o no. Le enseñó el pozo, la cuerda y la cubeta gastadas por los años de uso. «Puedes sacar agua cuando quieras», dijo. «Aquí nadie te lo impide». Ella probó la manivela, bajó el balde y lo subió con firmeza. El movimiento fortaleció sus brazos, recordándole su vida antes de las cadenas y los cazadores de recompensas. Reed le mostró el cerrojo de la puerta otra vez, ahora con su propia mano sobre él. «Cierra desde dentro», explicó, moviéndolo para abrir y cerrar. «Si no quieres que entre, lo dejas asegurado. No pasaré». Él sabía que la gente del pueblo habría cuestionado por qué un hombre le daba a una mujer esa elección. Para Reed era la única forma de que ella creyera que no era como los demás. Ella se quedó cerca de la estufa, dejando que el calor penetrara en su cuerpo flaco. Reed
se ocupó de las tareas pendientes, revisar la leña, barrer el piso, ponerse los guantes para partir troncos afuera. Ella lo observaba trabajar aún con recelo, pero también estudiando cómo se movía despacio con intención sin pasos bruscos hacia ella. Al caer la noche, cuando el viento sacudió las contraventanas, despertó sobresaltada por un ruido que él no escuchó. Respiraba agitada, los ojos abiertos de par en par. Reed se incorporó en el catre, pero permaneció en su sitio cuidando de no acercarse. Habló en la oscuridad con voz firme como ancla. Es solo el viento nada más. Sus ojos lo buscaron inseguros, pero lo escucharon. Y después agregó: estaré en esta puerta todas las noches. Nada pasará. Se recostó otra vez una mano bajo la cabeza, mirando la luz baja del fuego. En realidad, Reed cargaba sus propios fantasmas, los que lo despertaban a menudo, la fiebre que le arrebató a su esposa y su hija, el silencio que quedó después en la casa. No lo dijo en voz alta. Prefirió dejar que la calma llenara el espacio. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, se acomodó otra vez bajo la cobija. Por primera vez, desde que subió a su carreta, su respiración se suavizó antes de dormirse. Reed permaneció un rato despierto, pensando en las preguntas que nadie en el pueblo había hecho, pero que ella seguro llevaba consigo. ¿Estaba a salvo ahí? ¿Él esperaría algo a cambio? ¿Cuánto tiempo se quedaría? Concluyó que las respuestas no podían darse con palabras, solo con hechos día tras día, sin cadenas, con un techo cuya tranca cerraba por dentro. Cuando amaneció, la cabaña ya no parecía un sitio compartido por extraños. Se sentía como el inicio de algo más difícil de nombrar, pero fuerte si ninguno lo rompía. Los días siguientes tomaron un ritmo que ninguno había acordado, pero que ambos siguieron. Reed se levantaba antes del sol, avivaba la estufa, ponía el café en la parrilla y salía a revisar el patio. Ella se quedaba al principio en la entrada, sin querer alejarse mucho, sus ojos atentos al horizonte, como si los jinetes pudieran regresar en cualquier momento. Reed no le pidió ayuda, pero tampoco lo impidió cuando ella empezó a seguirlo con cautela. La primera prueba real llegó con un becerro atrapado en una cerca rota, la cadera encajada contra un poste. Reed lo vio primero, soltó los guantes y avanzó lento para no asustar al animal. Miró una vez hacia ella y después al ternero. «Sujetale la cabeza», dijo bajo. Ella dudó, pero se agachó sujetando firme la mandíbula del becerro. Su agarre fue cuidadoso, sin miedo. Reed movió el poste, aflojó el travesaño, y con un tirón fuerte el animal salió tambaleando al potrero. Ella lo soltó y se puso de pie, la respiración agitada por el esfuerzo. Sus miradas se cruzaron un segundo. Reconocimiento sin palabras, pero claro. Más tarde, el humo llenó la cabaña por una corriente equivocada en la estufa. Reed maldijo entre dientes, levantó la tapa para dar aire. Ella, sin esperar órdenes, abrió la ventana y abanicó con un trapo. El cuarto se despejó pronto y ella retrocedió tosiendo, pero sin perder la calma. Reed la miró sorprendido, pues había reaccionado como alguien acostumbrado a resolver problemas sin quejarse. No lo comentó, pero lo guardó en silencio. Esa tarde, mientras partía leña, el mazo se resbaló contra un nudo y le abrió un nudillo. El ardor fue inmediato. La sangre brotó rápido. Pensó en vendarse solo, pero antes de hacerlo, ella se adelantó, puso agua a hervir en la estufa y preparó tela y grasa sin decir nada. Tomó su mano. Reed se quedó quieto, dejándola decidir el ritmo. Sus dedos eran ligeros pero firmes mientras limpiaba la herida. Cuando él abrió la palma, ella apretó el vendaje y por un instante sus ojos se encontraron. Luego bajó la vista. Reed hizo un leve gesto con la cabeza, no un gracias en palabras, pero sí un reconocimiento. Las preguntas que rondaban desde el primer día parecían dar vueltas entre ellos en el silencio. ¿Por qué no había dicho aún su nombre? Él pensaba si los cazadores de recompensas se lo habrían arrebatado o si lo guardaba en secreto para protegerse. Consideró preguntarlo, pero no lo hizo. En su lugar, Reed compartió pequeños retazos de su vida, dispersos a lo largo de los días que su tierra se extendía 1 milla hacia el oeste, hasta la loma que alguna vez fue carretero en la guerra, que su esposa y su hija habían muerto en un invierno de fiebre 3 años atrás. No lo contó buscando lástima. Lo dijo porque sí.
para que ella entendiera que su silencio no era frialdad, sino la huella que el dolor le había dejado. Y cuando ella despertaba de noche sobresaltada por ruidos que solo ella escuchaba, él mantenía la distancia, hablándole con calma en la oscuridad. «Es solo el viento, nada más». Aunque ella no contestaba, Reed notaba cómo su respiración se calmaba más rápido cada vez. Por eso, al final de la semana, el silencio entre ambos ya no parecía un muro. Se sentía más bien como un espacio donde podían trabajar uno al lado del otro sin exigencias. Ella había empezado a acomodar las herramientas en filas ordenadas, tras las faenas alisando los mangos con la mano y dejándolos alineados. Reed lo observó y entendió esa necesidad de orden, de control, de comprobar que su vida ya no estaba en manos de otros. No movía nada después. Dejaba todo tal cual ella lo había colocado. Por primera vez desde que subió a su carreta, ella se atrevió a mirarlo de frente sin bajar los ojos. Fue un instante frágil, pero permaneció. Y Reed, sentado junto a la estufa con la mano vendada, lo reconoció como la primera señal de que empezaba a confiar. La necesidad real de regresar al pueblo llegó más pronto de lo que pensaba. La sal se acababa, casi no quedaba café, y se había prometido mantener los papeles en regla para que ningún cazador reclamara sobre ella otra vez. Pensó en ir solo, evitarle las miradas y las preguntas, pero comprendió que esquivar el pueblo solo la cubriría de rumores. Si ella debía ser libre, tenía que serlo de frente, caminando sobre las mismas tablas que cualquiera. Aquella mañana enganchó la carreta. Ella lo miraba desde la puerta de la cabaña con un jarro de hojalata entre las manos. Reed alcanzó a notar la duda en sus ojos y habló sin rodeos. «Víveres. El sheriff necesita firmar papeles. Puedes venir conmigo o quedarte, tú decides». Su voz se mantuvo tranquila, sin presión, aunque por dentro se preguntaba si lo confiaría lo suficiente para acompañarlo. Tras una larga pausa, ella dio un paso y subió al carro. El camino al pueblo transcurrió en silencio. El cielo de invierno, de un azul desteñido, y el viento cortante contra sus rostros. Ella se aferraba a la manta sobre los hombros, con la vista fija al frente. Reed sentía su tensión en la rigidez de su cuerpo, como si se preparara para lo que vendría. Quiso decirle que todo estaría bien, pero esas palabras no valían nada sin hechos. Así que solo dijo: «Si alguien te habla, lo hará con respeto. Yo me encargaré de eso». El pueblo apareció entre humo de chimeneas, perros ladrando a las ruedas de la carreta. Las cabezas se giraban mientras avanzaban por la calle principal. Reed vio las miradas curiosas juzgonas cuchicheando. Algunos hombres se tocaron el sombrero en burla. Algunas mujeres desviaron la vista con prisa. Él notó cómo ella apretaba la mandíbula y levantaba los hombros sin bajar la mirada. Entraron primero a la tienda. Doña Finch estaba en el mostrador, seria como siempre. Reed puso harina, frijoles y café sobre la mesa. Cuando los ojos de la tendera se dirigieron hacia la mujer, Reed habló antes de que pudiera decir algo. «Su nombre es suyo. Está bajo mi techo porque así lo decidió». Su tono no dejaba espacio para discusión. Doña Finch se detuvo. Asintió una sola vez y guardó las compras en bolsas de papel. No dijo el nombre de la mujer, pues no se lo habían dado, pero tampoco usó ningún otro. Eso bastaba. Después fueron a la oficina del sheriff. Amos Pike acomodó el libro de registros, los lentes bajos en la nariz. Reed colocó el documento sellado de aquel primer día sobre el escritorio. Necesita copia y notario. Protección en regla. El sheriff leyó despacio, miró a la mujer de pie junto a la puerta y luego a Reed. «Esto servirá», dijo por fin, escribiendo en el libro y estampando el sello. Le entregó otra hoja como comprobante. Al salir, ella se quedó un momento junto a la carreta. Su mano rozaba un vestido de calicó sencillo colgado en el escaparate de la tienda Morgan. Reed lo notó, se detuvo y dijo: «Si te queda, llévatelo». Ella se quedó inmóvil mirándolo como para confirmar si hablaba en serio. Él se dio la vuelta, dándole la espalda para que decidiera sin la presión de sus ojos. Después de un instante, levantó el vestido, lo probó sobre sus hombros y asintió. Reed pagó sin necesidad de palabras. Antes de irse del pueblo, se acercó al tablón frente a la oficina de telégrafos. Todavía estaba clavado allí un anuncio viejo, arrugado, ofreciendo dinero por apaches fugitivos.
Reed sacó el documento notariado de su abrigo, lo alisó y lo colocó encima. Usó tachuelas de latón para fijarlo cubriendo las letras antiguas con la nueva verdad a la vista de todos. No se molestó en mirar alrededor para ver quién observaba. Sabía que ya estaba hecho. El camino de regreso fue distinto. El aire traía aroma de pino y humo de las casas en la sierra. Ella iba erguida más que al salir con el vestido doblado sobre el regazo. Por primera vez, Reed la vio volver el rostro hacia el sol sin encogerse. Las dudas que pesaban desde aquel primer día empezaban a tener respuesta. La protegería la ley. La gente del pueblo seguiría despreciándola. Bastaría con el nombre de Reed para cubrirla. Ese día había despejado parte de esas preguntas. El sello del sheriff ahora la amparaba. La tendera la había registrado como libre, y el tablón mostraba una verdad distinta. El resto, su nombre, su confianza, tardaría más. Cuando volvieron a la cabaña, fue ella misma quien entró cargando el vestido. Reed se dio cuenta de que ya no se detenía frente al estante donde estaban las cadenas. Por primera vez, ella pasó junto a la estantería sin voltear. Ya casi al final del invierno, los días se alargaban un poco más, aunque el frío seguía pegado a la tierra al caer la tarde. Reed había pasado la tarde reparando los postes de la cerca en el potrero del este. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, mientras ella apilaba la leña junto a la puerta de la cabaña. El vestido sencillo de calicó se había vuelto su ropa de diario. Habían caído en una rutina que ninguno mencionaba. Las faenas se repartían sin discusión, las comidas se compartían sin exigencias. Los silencios ya no cortaban, ahora eran firmes. La cadena seguía sobre el estante intacta, pero ella ya no la miraba. Reed lo notaba y aquello decía más que cualquier palabra. Antes de que el sol se escondiera, el viento trajo el murmullo de jinetes. Reed escuchó primero el crujido de sillas, las voces apagadas de hombres con aliento a cantina. Se limpió las manos en el abrigo y miró hacia el camino. Eran 4 con Krell al frente, la boca torcida en una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Reed salió al pórtico dejando la puerta entreabierta detrás de él. No la llamó por su nombre, aún no lo sabía, pero intuía que lo observaba desde la sombra adentro. Krell detuvo su caballo en seco, escupió en la tierra y se bajó con aire fanfarrón. «El papel no servirá», Calloway dijo con voz de reto. «El territorio no respeta la tinta. Vale más en el paso que pelando papas en tu choza». Reed se mantuvo firme, una mano en la baranda, la otra suelta al costado. «No es tuya», contestó. «Ni ahora ni nunca. Perdiste el viaje». Krell soltó una carcajada de esas que buscan arrastrar a los demás. Uno lo imitó demasiado alto, pero se calló cuando Reed no se movió. «¿Y qué eres tú entonces, su salvador?» Krell escupió con desprecio. «El pueblo piensa que ya es tuya. Los hombres hablan quizás solo, quieres lo que crees que te pertenece». La quijada de Reed se endureció, pero no avanzó. «Está bajo mi techo porque eligió quedarse. Esa es la única verdad». Ella escuchaba cada palabra con la espalda pegada a la pared junto a la estufa. Las manos le temblaban, las cicatrices de las cadenas le ardían con el recuerdo de aquella primera noche en el pueblo. Detestaba la voz de Krell, cómo su cuerpo revivía la impotencia de semanas atrás. Pero por la rendija de la puerta lo veía a él firme, sin tocar el rifle, sin farolear, sin retroceder. Esa calma la ayudó a volver a respirar con ritmo. El momento estaba por quebrarse cuando sonó otro caballo detrás. El sheriff Amos Pike llegó despacio, seguro, el rifle enfundado, pero la placa brillando a la luz de las antorchas del salón. Se bajó, sacó un documento de su abrigo y lo leyó en voz clara para todos. Por registro de esta oficina y bajo el sello de este territorio, la mujer que buscan es libre. Cualquier reclamo sobre ella es falso. Y todo hombre que insista responderá ante la ley. Krell se movió incómodo, escupió otra vez su sonrisa ya deshecha. Miró al sheriff, luego a Reed y por último a la silueta en la puerta. «El papel no cambia lo que la gente ve», murmuró mientras montaba de nuevo. Con un gesto de la cabeza, ordenó a los suyos retirarse. El ruido de cascos se perdió en los cerros cargando su rabia.
Uno escupió junto al escalón antes de irse dejando un sabor amargo tras de sí. Cuando el patio quedó vacío, Reed soltó el aire que había guardado. Cerró la puerta, echó el cerrojo por dentro. Ella seguía contra la pared, manos temblorosas, ojos encendidos de miedo. Reed se movió sin prisa, sirvió agua caliente en 2 tazas y puso una frente a ella. No habló hasta que la vio tomarla. «Aquí estás a salvo», dijo sencillo en voz baja. «No te van a tocar». Sus manos aún temblaban sobre la taza, pero el calor del vapor la sostuvo. Lo miró un instante, no mucho, todavía insegura. Pero por primera vez, desde que había entrado en su casa, creyó lo suficiente en esas palabras como para respirar sin sobresaltos. La noche se llenó con el eco lejano de cascos. Dentro la estufa chisporroteaba, la taza soltaba vapor y el cerrojo resistía firme. La tormenta cayó con fuerza, el viento azotaba las contraventanas, la lluvia golpeaba el techo, el humo de la chimenea vibraba con cada ráfaga. Adentro la lámpara arrojaba una luz tenue, sombras largas en las paredes. Reed estaba en la mesa limpiando la hoja de su cuchillo con movimientos lentos, manteniendo la mente quieta. Ella junto al fuego, cobija en los hombros, la mirada fija en la puerta, como si los hombres pudieran volver a pesar de la advertencia del sheriff. Las amenazas todavía le oprimían el pecho. Reed lo percibía. Había visto el temblor de sus manos tras la partida de los jinetes, la forma en que bebía el agua caliente como si fuera lo único que la sostenía. Su voz se mantuvo serena, sus gestos medidos. «No regresarán», dijo. «No con Pike vigilando los papeles. Hombres como esos buscan presas más fáciles». No intentó endulzar la verdad ni prometer lo que no podía cumplir. Sabía que ella valoraba la franqueza más que el consuelo. El único sonido fue el de la lluvia y la estufa. Entonces ella se movió, dejó la cobija a un lado y se puso de pie. La trenza se le había deshecho mechones sueltos en la cara. Avanzó hacia él despacio, como cargando una decisión pesada. Él dejó el cuchillo sobre la mesa, mantuvo ambas manos abiertas. Ella apoyó la suya en el pecho y habló por primera vez desde que subió a la carreta. Sana dijo con voz serena aunque baja. Lo repitió más claro. «Mi nombre es Sana». Reed la miró directo y asintió una vez. Sana repitió cuidando pronunciarlo igual que ella. No sonrió ni actuó como si fuera un obsequio para él. Lo tomó como lo que era una verdad que ella había decidido compartir en sus propios términos. Ella lo sostuvo con la mirada un largo momento y luego volvió a hablar más despacio. Reed, el nombre salió de sus labios con cuidado, como si lo hubiera ensayado en silencio hasta atreverse a decirlo. Él se recargó en la silla. «Ese soy yo». Su tono no llevaba peso de posesión, solo reconocimiento. Luego añadió, «No tienes que llevar mi apellido a menos que quieras. El sheriff solo lo necesita para el papel, nada más». Sus ojos lo estudiaron buscando engaño, pero no hallaron ninguno. Ella asintió una vez, no como rendición, sino como acuerdo. Ahora lo comprendía, él no intentaba atarla con su nombre. Le ofrecía protección ante los ojos del pueblo, nada más allá de lo que ella eligiera. La tormenta golpeaba fuerte, pero la cabaña se sentía más firme que nunca. Se sentó frente a él lo bastante cerca para que la lámpara mostrara las marcas en sus muñecas casi cicatrizadas ya. Ella tocó una de ellas y luego dejó caer la mano sin ocultarla más. Reed observó el gesto y volvió la mirada a su rostro, no a las cicatrices. Preguntas que habían pesado desde el principio encontraban ahí sus respuestas. Ella no había hablado porque su nombre era suyo y darlo demasiado pronto habría sido otra cadena. Había callado porque el silencio era más seguro que la confianza. Ahora, en medio de la tormenta, había decidido hablar. Reed acercó su jarra de agua. «Es bueno conocerte, Sana». Las palabras eran simples nada más, pero en el silencio cargaban un peso verdadero. Por primera vez, ella dejó que las comisuras de su boca se suavizaran. No era del todo una sonrisa, pero algo parecido. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro el cerrojo resistía, y ambos sabían que se había cruzado una línea. No de posesión, sino de confianza por fin entregada. La tormenta pasó de madrugada dejando la tierra húmeda y el aire con olor a polvo mojado. Al amanecer,
Reed sabía que tenían que volver al pueblo. La harina escaseaba, se necesitaban clavos para la cerca del sur, y el sheriff Pike le había pedido copias de los papeles de protección para el registro del condado. Ensilló la carreta en silencio con la mente inquieta. Se preguntaba si Sana querría regresar ahora que había dicho su nombre, ahora que era real entre ellos. Ella salió de la cabaña con la cobija doblada en brazos, el vestido de calicó bien ajustado a sus hombros, la trenza recogida con cuidado. Sus ojos firmes, aunque él notaba la tensión dentro. No esperó a que le preguntara. Iré, dijo en voz baja. Era la primera vez que expresaba su decisión en palabras. Reed solo asintió guardando el alivio que sentía. Sabía que el pueblo miraría, pero ya era momento de que ella se plantara ahí en sus propios términos. Llegaron al pueblo a media mañana. La gente ocupada, los comerciantes, abriendo cajas, mujeres tendiendo ropa, hombres, acarreando costales, pero las miradas se desviaban hacia ellos y las charlas bajaban a murmullos. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de reproche. Sana mantuvo el mentón en alto sin bajar los ojos. Reed caminaba junto a ella al descender la mano suelta al costado sin tocarla, pero lo bastante cerca como para que la decisión de alejarse o permanecer fuera solo de ella. En la tienda doña Finch levantó las cejas al verlos entrar, pero su voz se mantuvo pareja. —¿Víveres, señor Callaway? Reed enumeró lo necesario. Luego se hizo a un lado, mientras Sana se acercaba al estante de hilos y agujas. La tendera la miró de reojo, luego a Reed. ¿Tiene nombre o sigo escribiendo «Mujer bajo su techo» en el libro? La pregunta flotó directa y práctica. Reed respondió con voz firme pero tranquila. «Su nombre es Sana». «Escríbalo bien». No alzó el tono, pero la firmeza de su voz pesaba. Sana se irguió un poco más, sosteniendo la mirada de la tendera como desafiándola. Doña Finch asintió. Una sola vez anotó las letras en el registro y empujó la mercancía hacia ellos. Entonces Sana será, dijo seca, pero no con desprecio. Al salir una mujer en la acera, murmuró lo bastante alto para que se oyera. La compró igual que al ganado. Ningún papel cambia eso. Las palabras cortaron hondo y un par de hombres rieron entre dientes. Reed se detuvo. No subió la voz, pero sus palabras recorrieron la fila de curiosos. Su nombre es Sana Callaway. Es libre por ley y por su elección. Si hablan, lo dicen bien. El silencio que siguió fue pesado. Nadie se apresuró a responder. Frente a la oficina del telégrafo, aún colgaba el viejo cartel ofreciendo recompensa por mujeres apaches. Reed sacó el documento notariado de su abrigo, lo aplanó y lo clavó encima con 2 tachuelas de bronce. Las palabras viejas quedaron sepultadas bajo el sello oficial a la vista de todos. El sheriff estaba cerca, brazos cruzados, sin intervenir. «Así está bien», dijo Pike en voz lo bastante clara para que la gente oyera. Sana permaneció un momento en la plaza con el sol dándole en la cara. Nunca antes había estado allí sin cadenas en las muñecas. Ahora sus manos estaban libres, los hombros erguidos. La miraban, pero ella no apartó la vista. De vuelta en la carreta, Reed esperó a que subiera con los hilos y la tela en sus manos. Por primera vez desde que la conoció, ella lo miró de frente sin encogerse, sin levantar muros. Había visto lo que él hizo no solo por ella, sino delante de todos, donde la verdad pesaba más. El camino de regreso fue callado, pero ya no por miedo. El silencio tenía otra firmeza. Preguntas que habían rondado desde el inicio, si el pueblo la vería distinta, si Reed diría su nombre en voz alta, habían quedado respondidas a plena luz. Al llegar a la cabaña, Sana entró primero. Caminó hasta el estante donde aún estaba la cadena, la tomó sin decir nada y la llevó al granero. La dejó detrás del cajón de alimento, fuera de vista, no tirada, pero ya sin lugar dentro de la casa. Cuando volvió, se lavó las manos en la palangana. Reed no preguntó por qué. Entendió que ese gesto era suyo y significaba que el pasado quedaba donde ella lo había puesto. Esa noche, durante la cena, la cabaña se sintió distinta. El cerrojo en la puerta, las 2 tazas sobre la mesa, el fuego ardiendo parejo. Todo parecía más sólido, como si la tormenta y los rumores del pueblo hubieran sido enfrentados y dejados atrás. La primavera llegó despacio a las colinas, pero cuando se instaló trajo consigo una sensación de cierre que el invierno nunca había permitido.
El deshielo ablandó la tierra alrededor del rancho de Reed. El arroyo junto al potrero se abrió paso, y los primeros brotes verdes asomaron tercos entre la tierra húmeda. El trabajo cambió con la estación surcos, que abrir semillas, que plantar cercas, que volver a fijar después de las tormentas. Reed siempre lo había hecho solo, pero ahora había alguien a su lado. En el pueblo ya habían dicho su nombre en voz alta. En la banqueta en el libro del registro frente a la misma gente que antes solo la había visto encadenada. Eso había importado, pero allí en la tierra ella se movía distinta, los hombros firmes, la mirada atenta al trabajo. Se movía con el propósito de quien ha decidido no solo sobrevivir, sino quedarse. Reed la observó sembrar la primera hilera de frijoles, cada semilla colocada con cuidado exacto, la tierra apretada entre los dedos. Él marcó su propio surco junto al de ella. No había competencia ni órdenes, solo faena compartida. Y cuando ambos se enderezaron al mismo tiempo, alcanzó a ver la mirada breve que ella le lanzó. No era de desconfianza, no era de miedo, era más bien de reconocimiento. Desde el primer día habían quedado preguntas flotando. Guardaría silencio para siempre. Le confiaría su nombre, su historia, su decisión. ¿Doblarían su voluntad los murmullos del pueblo capítulo a capítulo? Esas dudas ya tenían respuesta. Había pronunciado su nombre verdadero. Se había plantado en la plaza sin cadenas. Había llevado el hierro al granero para dejarlo allí. Solo quedaba una pregunta, la que Reed había evitado pero cargaba todas las noches. ¿Se quedaría para siempre? La respuesta llegó una tarde. Terminadas las tareas, las herramientas colgadas en el granero, los surcos oscuros y húmedos por el riego. Se sentaron junto a la estufa con frijoles y pan en la mesa, 2 tazas enfriándose al lado. La cabaña estaba tranquila, el cerrojo echado por dentro, el fuego bajo. Sana se levantó, cruzó el corto espacio entre ellos y apoyó su mano en su pecho. Su mano ya no temblaba, estaba firme. Sus ojos se clavaron en los de él. «Me quedaré», lo dijo simple. La garganta de Reed se apretó, aunque su rostro siguió sereno. Puso su mano sobre la de ella, sosteniéndola ahí, para que sintiera el peso de su respuesta. «Te amo», dijo. Sin adornos, sin promesas huecas. Claro, definitivo, verdadero. Ella dejó que el silencio permaneciera un instante antes de asentir seria. Ella conservó su nombre, Sana. Pero cuando hubo que firmar papeles en la oficina del sheriff, añadieron Callaway junto a él para que ningún escribano, comerciante o burócrata dudara de su lugar. Para la ley era protección. Para ellos era elección. Las tardes de primavera se alargaron y la vida que construían tomó aire de permanencia. 2 tazas siempre en la repisa cada mañana, las herramientas alineadas al terminar comidas compartidas, sin contar quién había hecho más. La cadena nunca volvió a la casa. Se quedó en el granero oxidándose detrás del cajón de grano, donde solo los ratones le prestaban atención. La última noche, antes de que el calor del verano apretara las puertas de la cabaña, estaban cerradas desde dentro los campos sembrados y la cena caliente en la mesa. Reed sacó el chal del arcón, el que había pertenecido a su esposa, y lo dobló con cuidado una vez más antes de guardarlo. No como dolor, sino como recuerdo puesto en paz. Sana lo vio, no dijo nada, pero su mano buscó la de él otra vez en la mesa. La historia que había empezado bajo el sol ardiente de un pueblo polvoriento con cadenas y silencios, y las miradas esquivas de la gente, terminaba aquí sin hierro, sin dudas y sin palabras atrapadas. Ella le había dado su nombre, él le había dado su palabra. Y juntos habían decidido quedarse.